¿Te has dado cuenta de cómo la sociedad adora medir el valor de alguien por la ropa que viste o por el coche que conduce? Pues sí, pero ¿y si te dijera que, a veces, el mayor poder no está en ostentar, sino en permanecer sencillo? Esta historia comienza con risas de burla, pero termina con aplausos de reconocimiento. Lo curioso es que el campesino que fue humillado no quería demostrar nada a nadie, y justamente por eso transformó todo a su alrededor. Lo que parecía apenas otra escena de prejuicio en una concesionaria de lujo, terminó convirtiéndose en un ejemplo vivo de cómo los juicios superficiales pueden salir muy caros. El gran giro no está en el coche en sí, sino en la razón por la cual fue comprado. Y esa razón, tan inesperada como poderosa, es lo que hace que esta narrativa sea diferente a todo lo que has escuchado. Prepárate, porque esta no es solo la historia de un campesino sencillo y un millonario arrogante. Es un espejo que refleja elecciones que todos hemos hecho en algún momento. La diferencia es que, esta vez, la respuesta no vino con rabia, sino con algo infinitamente más fuerte. Un gesto de amor capaz de mover el mundo. Mucha gente aún cree que puede medir el valor de una persona por lo que viste o por el coche que conduce. Juan, un campesino de manos callosas y ropa simple, entró en una concesionaria de lujo y fue recibido con miradas despectivas. El gerente de ventas, acompañado de un millonario curioso, rió al verlo observando un coche deportivo de más de $300,000. Para ellos, aquel hombre no era más que un soñador que jamás tendría condiciones de llevarse ese vehículo a casa. El detalle, no tenían idea de quién realmente estaba frente a ellos. Ese tipo de juicio ocurre todos los días, no solo en concesionarias, sino en restaurantes, bancos, incluso en filas de supermercado. ¿Quién no ha presenciado a alguien siendo tratado de manera diferente solo porque no parecía cliente? Es como aquella historia clásica de una señora humilde que entró en una joyería y fue ignorada, hasta que, minutos después, compró la pieza más cara del escaparate. La sociedad aún confunde apariencia con competencia, y eso cuesta caro, tanto en oportunidades perdidas como en arrepentimientos tardíos. Lo más curioso es que, cuando nos reímos de lo que no entendemos, revelamos más sobre nuestras propias inseguridades que sobre quien juzgamos. El campesino, con su calma, no respondió a las risas. Sabía que la vida ya le había enseñado que la riqueza no necesita ser gritada, es silenciosa, y en ese instante, aun siendo objeto de desprecio, Juan cargaba una verdad que cambiaría todo el rumbo de aquella historia. Lo que nadie imaginaba era la grandeza que se escondía detrás de aquella simplicidad. Detrás de la ropa sencilla de Juan había una historia que pocos conocían. No era solo un campesino cualquiera, sino dueño de una de las mayores haciendas exportadoras de granos del país. Su trabajo alimentaba familias dentro y fuera de Brasil, moviendo no solo la economía local, sino también cadenas internacionales enteras. Miles de empleos dependían del sudor de aquel hombre que, a ojos apresurados, parecía apenas un anónimo. Era como si el mundo hubiera olvidado que los mayores sustentáculos de la sociedad no siempre usan traje y corbata. Cuando alguien mira un campo de soja, muchas veces solo ve tierra y plantas, pero quien entiende, ve un engranaje complejo que involucra logística, comercio exterior, contratos millonarios e innovación tecnológica. Juan era justamente ese maestro silencioso que orquestaba todo con sabiduría. Mientras algunos ostentaban cifras en fiestas lujosas, él invertía en investigación agrícola, en maquinaria de punta y, sobre todo, en gente. Su grandeza estaba en transformar un pedazo de tierra en prosperidad colectiva. Es impresionante cómo muchas veces, quien más genera impacto, es precisamente quien menos busca los reflectores. Juan no necesitaba probar nada a nadie. Su vida ya era la prueba. La ironía es que aquellos que se rieron de él se beneficiaban indirectamente de su producción, quizá incluso sin saberlo. El alimento que llegaba a la mesa de tantos venía, en parte, de sus manos. Y justamente ese detalle escondía un motivo aún más fuerte para que hubiera entrado en aquella concesionaria. Mucha gente asocia la compra de un coche de lujo al deseo de ostentar, pero en el caso de Juan, la verdad era otra. No entró en aquella concesionaria movido por vanidad ni por la voluntad de impresionar a desconocidos. Lo que lo guiaba era algo mucho más profundo, la realización de un sueño que no era ni suyo,
sino de su hijo. Desde pequeño, el muchacho coleccionaba miniaturas de aquel modelo deportivo y decía, con brillo en los ojos, que algún día tendría la oportunidad de verlo en el garaje de casa. João sabía que, para la mayoría, gastar más de $300,000 en un coche parecía exagerado, pero para él, no se trataba de lujo sino de gratitud. Su hijo siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles, creyendo en su trabajo, apoyando cada decisión. El coche representaba un símbolo de reconocimiento, un regalo que decía, vi cada sacrificio tuyo y quiero honrarte por ello. No era sobre el vehículo en sí, sino sobre lo que significaba dentro de aquella familia. Esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces juzgamos las decisiones ajenas sin conocer el peso emocional que cargan? Una compra, una actitud o incluso un silencio pueden esconder historias que no caben en etiquetas superficiales. João, allí, no estaba buscando estatus. Buscaba eternizar un sentimiento. Y pocos sabían los que lo humillaron, que aquel gesto de amor sería la pieza clave de una reviravolta capaz de dejar a todos boquiabiertos al día siguiente. Al día siguiente, el silencio de João dio lugar a una respuesta que nadie esperaba. Volvió al centro de la ciudad, ya no solo, sino acompañado de amigos empresarios del agronegocio. Juntos, entraron en una concesionaria competidora y sin alarde, cerraron la compra de 3 coches de lujo, todos pagados al contado. El vendedor, sorprendido, apenas podía creer lo que veía. Un campesino sencillo moviendo cifras que muchos millonarios solo presumían en discursos. Este episodio nos recuerda que la vida siempre encuentra una forma de devolver el doble de lo que intentaron negarnos. Mientras en la primera tienda João había sido ridiculizado, en la segunda fue recibido con respeto, atención y profesionalismo. Y aquí está la lección práctica. Nunca subestimes a alguien por la apariencia, porque no sabes la historia que esa persona carga. El campesino, en lugar de responder con palabras, dejó que sus actitudes resonaran mucho más alto que cualquier discurso. La noticia se propagó rápidamente, primero entre los empleados de la nueva concesionaria, y en pocas horas, en toda la ciudad. Lo que sería apenas una transacción se volvió titular, exponiendo el prejuicio sufrido el día anterior. João, sin querer, había mostrado que la verdadera grandeza no necesita escenario, basta con ser auténtica. Y lo más impresionante aún estaba por llegar, cuando aquellos que se burlaron de él se dieron cuenta de que no podrían esconder la verdad por mucho tiempo. En medio de la repercusión, surgió alguien que no pudo quedarse en silencio, un joven vendedor de la primera concesionaria. Él había presenciado toda la escena, desde la llegada discreta de João hasta las risas del millonario y del gerente. Incómodo con la injusticia, decidió contar lo que realmente sucedió, revelando al público el desprecio que presenció. Su declaración ganó fuerza porque no venía de rumores, sino de quien estuvo allí dentro, presenciando cada detalle. Ese joven mostró que, a veces, basta una voz para desarmar la arrogancia de muchos. Podría haber elegido la comodidad del silencio, pero prefirió la valentía de la verdad. ¿Cuántas veces en la vida callamos ante una injusticia por miedo a represalias? Su testimonio nos recuerda que la ética no se negocia. Cuando dices la verdad, puedes incluso perder un empleo, pero ganas algo mayor, dignidad y respeto. Ejemplos así muestran que el carácter vale más que cualquier comisión de ventas. Y fue precisamente esa valentía la que hizo que la historia ganara una nueva dimensión. El testimonio del muchacho no solo confirmó la versión de João, sino que también sacó a la luz el prejuicio disfrazado que muchos fingen no ver. Lo que parecía apenas una confusión en una tienda, se transformaba, ante los ojos de todos, en un símbolo mayor de cómo los juicios superficiales pueden salir caros. Y las consecuencias de esa exposición pronto llamarían a la puerta de la concesionaria. Cuando la verdad salió a la luz, la concesionaria no perdió solo una venta millonaria, perdió credibilidad. La repercusión negativa se expandió rápidamente, y en cuestión de días los clientes comenzaron a evitar el lugar. Al fin y al cabo, nadie quería ser asociado a un espacio marcado por prejuicio y arrogancia. Más grave aún fue el impacto tras bambalinas. João y sus socios del agronegocio cancelaron un contrato de suministro de vehículos que rendiría cifras millonarias. Esta es la prueba de que decisiones basadas en juicios superficiales
no cuestan solo reputación, sino también dinero. En tiempos de redes sociales, una historia puede atravesar fronteras en minutos, y fue exactamente lo que ocurrió. La concesionaria vio su nombre estampado en titulares, pero no de la forma que deseaba. Como dicen, la confianza tarda años en construirse, pero puede destruirse en segundos. Y en este caso, segundos de risa costaron millones. El efecto dominó fue inevitable. Empleados desmotivados, inversores con dudas, clientes indignados. El error de algunos salpicó a todos, mostrando que la arrogancia nunca tiene consecuencias aisladas. Y mientras aquel ambiente de lujo se hundía en pérdidas, del otro lado, João era cada vez más recordado no por el coche que compró, sino por el ejemplo que dio. Su postura discreta y firme comenzaba a transformarlo en algo más grande que un simple comprador. Lo que podría haber sido apenas otro caso de prejuicio, se convirtió en un fenómeno inspirador. La postura de João llamó la atención mucho más allá de la ciudad. Su historia empezó a circular en periódicos, programas de televisión y en redes sociales. Fue invitado a compartir su experiencia en conferencias, no como alguien que buscaba fama, sino como alguien que tenía algo valioso que enseñar, y cada vez que subía al escenario, reforzaba una verdad simple: no es la apariencia lo que define a un ser humano, sino sus actitudes. La gente se veía reflejada en João porque, de algún modo, ya había sentido el peso del juicio. Al escucharlo, recordaban cuando fueron subestimados en el trabajo o ridiculizados en un entorno social. Sus palabras eran un abrazo colectivo, un recordatorio de que la dignidad no se mide por ropa ni por títulos. En lugar de respuestas rebuscadas, João usaba historias reales, llenas de sencillez y emoción. Eso hacía que incluso quienes nunca habían pisado el campo entendieran la magnitud de su mensaje. Lo más hermoso es que su humildad no terminaba en el discurso. Seguía viviendo de la misma manera, cuidando la hacienda, caminando con el sombrero gastado, saludando a todos los que cruzaban su camino. La diferencia era que ahora su vida servía como un faro para miles de personas que buscaban fuerzas para seguir adelante. Pero esa trayectoria de inspiración no estaba completa, porque hasta quienes lo habían humillado empezaban a mirarlo con otros ojos. El tiempo tiene una forma curiosa de poner espejos frente a nosotros. El millonario que se había reído de João empezó a sentir el peso de su propio error. Ver su imagen asociada a la arrogancia lo incomodaba más que cualquier pérdida financiera. Al fin y al cabo, no existe fortuna que compre el respeto genuino. Por eso, en un gesto inesperado, decidió buscar a João para pedirle disculpas, reconociendo que lo había subestimado mucho más de lo que podía imaginar. Ese encuentro no estuvo marcado por la pompa, sino por la humanidad. El millonario, acostumbrado a ser el centro de atención, apareció cabizbajo, con palabras simples, intentando reparar la herida que había causado. Y João, con la misma serenidad de siempre, lo escuchó en silencio, mostrando que la grandeza no es gritar victoria, sino saber acoger incluso a quien se equivoca. Ese momento trajo una reflexión poderosa. Quien lleva humildad dentro de sí siempre sale más fuerte, incluso en las situaciones más dolorosas. Muchos podrían pensar que João guardaría rencor, pero él sabía que el resentimiento es una prisión. En lugar de eso, prefirió ver la disculpa como una señal de que su historia había provocado un cambio real. Y si hasta el millonario pudo aprender con aquella lección, ¿qué impacto no tendría en tantas otras personas? Fue en ese punto cuando la narrativa dejó de ser solo sobre João y pasó a tocar algo aún más profundo. Al fin de cuentas, la jornada de João no fue sobre demostrar quién tenía más dinero, poder o estatus. Fue sobre mostrar que la verdadera riqueza está en vivir de acuerdo con los valores más profundos. Cuando compró el auto, no pensaba en callar la risa del millonario ni en vengarse del gerente que lo había humillado. Su enfoque estaba en algo mucho mayor: la mirada de su hijo, el brillo de un sueño que acompañaba a la familia desde la infancia. Esa motivación, tan simple como poderosa, se convirtió en el hilo conductor de una lección que trascendió muros de hacienda y vitrinas de concesionaria. Y esa es la gran clave: comprender que las motivaciones más puras siempre vencen a las intenciones superficiales. Mientras muchos gastan energía tratando de mostrar al mundo que son importantes,
João usó sus conquistas como una manera de generar sentido y amor dentro de casa. Eso lo cambia todo. Piensa un instante. ¿Cuántas veces has perseguido algo solo para ser aceptado por otros? Una ropa de moda, un celular de última generación, un auto nuevo, y al final, te diste cuenta de que la satisfacción duraba poco. La diferencia es que cuando hacemos algo por amor y propósito, ese gesto permanece para siempre, como una marca grabada en el corazón de quien lo recibe. La historia de João nos recuerda que no es el valor monetario de una conquista lo que la hace grandiosa, sino el significado que lleva. El auto podría haber sido cualquier otro bien material, pero en ese contexto simbolizaba gratitud y reconocimiento. Y eso es aplicable a todos nosotros. Puedes transformar cualquier victoria en símbolo de algo mayor. Una graduación puede ser la realización del sueño de tus padres. Un nuevo empleo puede significar seguridad para tu familia. Incluso una cena sencilla puede representar la celebración de un logro silencioso. Cuando vinculamos nuestras acciones a significados, dejan de ser pasajeras y pasan a tener un peso eterno. Y quizá sea por eso que la historia se volvió viral, porque habla de un dolor universal. ¿Quién no ha sido juzgado por su apariencia? ¿Quién no ha sido menospreciado en algún espacio? Al ver a João ser humillado y enseguida transformar ese desprecio en una victoria llena de propósito, la gente se vio reflejada en él. No se trataba solo de un agricultor y un auto, se trataba de todo ser humano que alguna vez sintió el peso de la desconfianza y soñó con demostrar que tenía valor. El poder de la historia está justamente en ese reflejo colectivo. La repercusión fue tan grande que empresas comenzaron a usar el caso en capacitaciones internas. Directores discutían con sus equipos. ¿Cómo podemos evitar que nuestra marca cometa el mismo error? Familias enteras reflexionaban en la mesa sobre cómo trataban a sus vecinos, empleados o incluso parientes más humildes. De repente, el gesto de João dejó de ser individual y se volvió educativo. Es como una piedra lanzada en un lago. La primera onda es pequeña, pero se expande hasta alcanzar toda la superficie. Esa metáfora muestra cómo los gestos sencillos pueden provocar olas inmensas de transformación. Y aquí está el punto más profundo. João nunca quiso ser un ejemplo para el mundo, pero terminó siéndolo. Esa es la belleza de la humildad. Cuando no actúas para aparecer, sino simplemente para ser fiel a tus valores, el impacto se multiplica. Eso nos lleva a una pregunta práctica. ¿Cuáles de tus actitudes de hoy podrían convertirse en inspiración para alguien? Tal vez la forma en que tratas a los empleados de tu empresa, el modo en que conversas con tus hijos, o incluso cómo lidias con quienes no piensan como tú. Pequeñas posturas pueden convertirse en grandes lecciones, incluso sin que lo planees. Otro aspecto llamativo es la transformación del propio millonario. Él, que comenzó riendo, terminó pidiendo disculpas. Eso muestra cómo una actitud humilde puede desarmar incluso a los corazones más endurecidos. João no necesitó confrontarlo con gritos o acusaciones. Su serenidad y coherencia fueron suficientes para generar arrepentimiento. Ese detalle refuerza un principio poderoso. Cuando actúas con verdad y firmeza, incluso quienes no gustan de ti se ven obligados a respetarte. Y de forma sorprendente, eso puede incluso abrir espacio para reconciliaciones que nadie imaginaba posibles. Esta narrativa también nos invita a reflexionar sobre los juicios que hacemos diariamente. Tal vez ya hayas negado atención a alguien porque no parecía importante. Quizás hayas dudado de la capacidad de un empleado por la ropa que usaba o menospreciado a un colega por su acento. La incomodidad es inevitable. En algún momento, todos hemos sido como el millonario. Pero aquí está el punto. Reconocerlo no es motivo de vergüenza, es oportunidad de crecimiento. La grandeza no está en nunca errar, sino en admitir cuando nos equivocamos y buscar actuar distinto la próxima vez. Y si miramos la vida práctica, hay innumerables formas de aplicar esta lección. En el trabajo, trata a todos, del pasante al director, con el mismo respeto. En las relaciones personales, escucha más de lo que hablas y está dispuesto a aprender de quien menos esperas. En lo cotidiano, mira a los ojos a quien te atiende en el supermercado, agradece al conductor del autobús, valora los pequeños servicios que hacen tu vida posible. Estas actitudes parecen pequeñas,
pero tienen el poder de reconstruir puentes invisibles entre las personas. Juan nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser ese punto de cambio. No necesitas una hacienda enorme ni cifras millonarias para inspirar. Solo necesitas coherencia, alinear lo que crees con lo que haces. Y cuando vives así, la transformación ocurre naturalmente. Tu familia lo siente, tus amigos lo perciben, tus colegas de trabajo se inspiran, y, poco a poco, el mundo a tu alrededor comienza a moverse en otra dirección. En el fondo, lo que mueve al mundo no son las grandes fortunas, sino los gestos simples guiados por amor, humildad y respeto. Juan entró en una concesionaria para comprar un auto, y salió de allí con una misión que ni siquiera había planeado: mostrar que la dignidad no tiene precio. La humillación que sufrió se convirtió en escenario de una lección universal, y su respuesta silenciosa fue más estruendosa que cualquier grito. Esa es la verdadera fuerza: transformar el dolor en enseñanza, el desprecio en inspiración y la sencillez en grandeza. En el fondo, la historia de Juan no trata solo de un agricultor humillado por su apariencia. Habla de cada uno de nosotros, porque en algún momento de la vida hemos sido subestimados, ignorados o juzgados antes de abrir la boca. ¿Quién no ha sentido el peso de una mirada atravesada en una entrevista de trabajo, en una reunión de negocios o incluso en una cena familiar? Ese juicio silencioso, a veces más cruel que las palabras, tiene el poder de paralizar sueños. Pero Juan nos muestra que es justamente en esos momentos cuando nace la oportunidad de dar la vuelta al juego. La vida, al fin y al cabo, no se resume en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que elegimos hacer frente al desprecio. Y Juan eligió transformar la humillación en enseñanza. En lugar de reaccionar con rabia o venganza, respondió con actitudes silenciosas pero poderosas. Ese es un punto esencial. Muchas veces el mayor impacto que podemos causar no está en palabras afiladas, sino en acciones que no necesitan explicación. Cuando actúas de forma firme y coherente, tu vida habla más alto que cualquier defensa ensayada. ¿Cuántas veces has sentido ganas de demostrarle algo a alguien que dudó de ti? Tal vez a un profesor que dijo que nunca llegarías lejos, a un jefe que menospreció tus ideas, o incluso a un pariente que se burló de tus sueños. El impulso natural es querer restregar resultados en la cara de esas personas. Pero la historia de Juan nos muestra algo distinto, que la verdadera victoria no está en callar a los demás, sino en honrar a quienes sí creyeron en ti, tu familia, tus amigos, o incluso aquella versión más joven de ti mismo que nunca se rindió. Y aquí entra una reflexión práctica. ¿Será que hoy estás gastando demasiada energía en tratar de probar tu valor a quienes nunca lo verán? ¿Qué tal redirigir esa energía hacia quienes realmente importan? Imagina aplicar el esfuerzo invertido en discusiones estériles para construir algo sólido, aprender una nueva habilidad, invertir en un proyecto, o simplemente dedicar más tiempo a tu familia. Al final, quien ríe último no es quien expone al otro, sino quien vive en paz sabiendo que caminó con dignidad. El gesto de Juan al comprar el coche para su hijo es un ejemplo concreto de cómo debemos orientar nuestras conquistas. Podría haberlo hecho solo para mostrar poder, pero eligió transformar la compra en un símbolo de amor y reconocimiento. Y aquí está una lección aplicable. Toda conquista material puede adquirir un significado mucho mayor si se conecta a un propósito. No se trata del coche, la casa o el viaje en sí, sino de lo que eso representa. ¿Ya pensaste en lo que tus logros comunican? La historia también nos invita a reflexionar sobre el impacto colectivo de nuestras actitudes. Observa cómo una simple escena en una concesionaria alcanzó proporciones inmensas y transformó percepciones en todo un país. Eso demuestra que nuestras elecciones individuales no se limitan a nosotros mismos. Ellas resuenan. Cuando actúas con coraje, verdad y humildad, otros lo perciben y se inspiran. Piensa en líderes que marcaron la historia. Nelson Mandela, Madre Teresa, Martin Luther King. No se apoyaron en apariencias ni riquezas, sino en principios. Cada gesto suyo creó olas de transformación que nos alcanzan hasta hoy. Y Juan, en su simplicidad, hizo lo mismo en su propio contexto. Ahora quiero provocarte. ¿Cuántas veces dejaste de defender a alguien por miedo a ser malinterpretado? ¿Cuántas veces callaste frente a una injusticia en el trabajo o en casa? El joven vendedor que presenció la escena pudo haberse quedado en silencio,
pero eligió exponer la verdad. Ese es un llamado para cada uno de nosotros. No necesitamos grandes escenarios para actuar, basta un instante de valentía. A veces, ese instante cambia la vida de alguien. ¿Ya pensaste cuántas vidas podrían haber sido diferentes si hubieras hablado cuando debías? Y no te engañes, el mundo sigue juzgando por las apariencias, pero ahí es donde puedes destacar. La próxima vez que entres a un restaurante, que recibas a alguien en tu oficina o incluso cuando cruces con un desconocido en la calle, recuerda la historia de Juan. Trata a cada persona con dignidad, sin importar lo que viste o el coche que conduce. Ese gesto simple puede abrir puertas invisibles. ¿Quieres ejemplos prácticos? Saluda por su nombre a la señora de la limpieza. Agradece al camarero que te atiende. Presta atención al guardia de seguridad del edificio. Parece poco, pero construye respeto y te conecta con lo que realmente importa. Otra provocación. ¿Y si tú hubieras estado en el lugar del millonario? ¿Será que no te habrías reído también? Esta es la parte más incómoda de la historia, porque nos obliga a mirar hacia adentro. Es fácil identificarse con João, el héroe humilde. Difícil es reconocer que en algún momento también fuimos los arrogantes que juzgaron a alguien por su apariencia. Esa conciencia es dura, pero liberadora. Al fin y al cabo, cuando reconocemos nuestras fallas, abrimos espacio para el cambio. Y la verdadera transformación no comienza al señalar errores en los demás, sino al reconocer los propios. Ahora piensa conmigo, ¿y si pudieras transformar una humillación que sufriste en combustible para algo mayor? ¿Ya imaginaste escribir un libro contando tu experiencia? ¿O abrir un canal para compartir aprendizajes? ¿O simplemente usar ese dolor como motivación para dedicarte aún más a lo que amas? Lo que hoy parece derrota puede ser la semilla de una victoria inesperada. João no entró a la concesionaria pensando en inspirar al mundo, pero salió de allí como símbolo de respeto y dignidad. ¿Y tú? ¿Qué historia tuya podría inspirar a otros? Por último, te hago una invitación directa. No dejes que esta historia muera como una narración bonita que escuchaste. Aplícala, transfórmala, vívela. Elige una actitud práctica hoy. Puede ser llamar a alguien a quien juzgaste mal, pedir perdón a quien heriste o simplemente prestar más atención a quien normalmente ignorarías. El cambio no está en el discurso, está en el gesto. Y cuando empieces a vivirlo, notarás que las consecuencias positivas llegarán de forma natural, tal como ocurrió con João. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál fue esa vez en que te subestimaron y demostraste lo contrario? ¿O cuando juzgaste a alguien y te sorprendiste? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede inspirar a muchas personas que necesitan esa palabra. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando contenidos que van más allá de lo obvio, trayendo reflexiones profundas y prácticas para tu vida.